Bendiciones, mis estimados hermanos. Soy el profesor Marco Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio. Esta clase corresponde a la semana 2 del curso Doctrinas Básicas de la Iglesia. ¿Cuál es el tema que estaremos desarrollando? El tema de la deidad. Es muy interesante. Es un tema muy fascinante y muy discutido, la deidad. Hablar de la deidad es hablar de todos aquellos atributos que son inherentes o que pertenecen a Dios, el ser divino. La idea que nos va a tomar un tiempo para discutir en esta clase es pluralidad en la deidad. ¿Cómo es posible que hayan tres personalidades en un solo Dios? Eso es lo incomprensible de la divinidad. Pero veamos algunos aspectos muy importantes en cuanto a este aspecto de la pluralidad en la deidad. El canon bíblico inicia en Génesis 1:1 con la siguiente declaración: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es una de las frases teológicas más densas de la historia. Para un investigador de las Escrituras, cada palabra en el hebreo original es una pieza de un rompecabezas que revela la naturaleza compleja de la deidad. Analicemos la palabra hebrea Elohim. Esta palabra Elohim es plural y viene de la palabra Eloa, singular, Eloa, singular, Elohim, plural. Es decir, en el idioma hebreo, para convertir una palabra a plural, se utiliza in. Esa terminación in es el plural en el idioma hebreo, como el caso nuestro. En nuestro caso, en el idioma español, para convertir un nombre en plural, le agregamos S. Carro, singular, carros, plural. Mesa, singular, mesas, plural. En nuestro idioma solo le agregamos la letra S. Lo que sucede en el idioma hebreo es que a las palabras, para convertirlas en plural, se le agrega la in, la terminación in. Por lo tanto, la palabra Elohim es un término plural. Curiosamente, aunque la palabra es plural, no se traduce como dioses. Es decir, Génesis 1:1, entonces se diría de esta manera: en el principio creó dioses los cielos y la tierra. No tiene coherencia esa declaración. Más bien acá está puesta como singular, Dios, aunque el hebreo indica pluralidad. Pero entonces, ¿por qué no se traduce dioses, sino únicamente Dios, si la palabra hebrea es plural? Porque la palabra hebrea lo que está dando a entender no es pluralidad en cuanto a cantidad, dioses, sino que se refiere, siempre que ésta está refiriéndose al Dios de Israel, trata de dar a entender una pluralidad en cuanto a majestad, en cuanto a plenitud. Entonces, la idea que proyecta es que toda la potencia, todo el poder, toda la gloria, todas las facultades divinas, toda la esencia divina están concentradas en Él, en Dios. Esa es la idea que proyecta. Por eso no se utiliza la traducción dioses, sino
Dios singular, aunque la palabra hebrea es dioses, pero se está proyectando en esta traducción la esencia divina en un solo Dios. El tema de la deidad, hay otro término que debemos de considerar y es el término, el verbo creó, creó. ¿Cuál es la sintaxis y la paradoja gramatical de esto? Bueno, Génesis 1.1 es la primera evidencia bíblica de la pluralidad dentro de la unidad. ¿Me entiende? Pluralidad dentro de la unidad. En el hebreo, el versículo 1 de Génesis se lee Bereshit bara Elohim et Hashamayim beet haaretz. Ese es el idioma hebreo. Claro, no lo pronuncio como tal, pero ese es el escrito, usted lo tiene acá. Lo fascinante de esto ocurre en la relación que existe entre el sujeto y el verbo. En nuestro idioma, el sujeto es Dios, el sujeto. El sustantivo de esta oración es Dios. Y el verbo de esta oración es creó, del verbo crear, en tiempo pasado. Dios creó. Entonces aquí viene lo paradójico, que el sujeto Dios, o el sustantivo Dios, en el idioma hebreo Elohim, plural, y está unido o conectado con un verbo en singular. Note usted el verbo bara, que es singular, creó. Dios creó. Y esto es lo paradójico, porque no está diciendo Dios creó en plural, sino que en singular. Aunque la palabra o el sustantivo Dios es plural. Si fuese plural, entonces dijéramos, en el principio crearon los dioses, los cielos y la tierra, pero el canon no lo traduce de esa forma, sino que está utilizando palabras en singular. Dios singular creó singular. Un sujeto plural, Elohim, Dios, realiza una acción en singular, creó. Esto establece desde el primer versículo que Dios es uno. Eso es lo que está estableciendo. Dios es uno. Hizo una acción única, creó. Pero que en su unidad reside una pluralidad. Dios es uno, pero en esa unidad reside una pluralidad. Esa es lo que está proyectando al utilizarse esa palabra hebrea. Notemos otro versículo para comprender y ampliar más la idea de el Dios único y verdadero, plural. Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Note usted la palabra hagamos, plural, y la palabra nuestra, plural. Pero se está utilizando un sustantivo singular, Dios.
Dios dijo, hagamos. Dios dijo, a nuestra. Estas palabras dan la idea de ser plural. Así que el nosotros, el creador, nosotros, hagamos al hombre, hagamos, ¿Dios y quién? Algunos eruditos o investigadores han dicho que ese hagamos es los ángeles, son los ángeles, pero no tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque los ángeles no tienen la esencia divina de Dios, no son Dios. No puede referirse a los ángeles porque los ángeles son seres creados por Dios. En cambio, acá dice, hagamos a nuestra imagen. No pueden ser los ángeles, sino a esa pluralidad en la unidad, en la divinidad de Dios, compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice en Génesis 1:26, la pluralidad se hace explícita. Dios dijo, hagamos plural al hombre a nuestra plural imagen. ¿Ok? Entonces, allí estamos viendo pluralidad en la unidad. No es que Dios esté hablando con ángeles, quienes no tienen poder creador, sino que hay un consejo o diálogo intradivino. ¿Esto qué significa? Que Dios está hablando en esencia de esas tres personalidades que conforman la divinidad o la deidad. Veamos cuáles son algunas perspectivas religiosas, corrientes teológicas respecto a Dios. Según el Islam, ellos defienden un monoteísmo rígido, el Tawhid. Para la exégesis islámica, para los islámicos, la pluralidad en Elohim es inexistente. Es decir, ellos creen en un Dios, en este caso, el Dios Alá, pero único, no hay otro, no compuesto por tres personalidades, no, sino que uno nada más. Eso es lo que es la teología con respecto a la deidad en el mundo islámico. Veamos los testigos de Jehová. ¿Qué piensan ellos con respecto a la deidad? Ellos argumentan que Jehová es Dios. El Hijo es un Dios inferior y el Espíritu Santo es una fuerza activa. Eso es lo que ellos manejan en su teología respecto a la deidad. ¿Y qué dicen los mormones? Los mormones dicen interpretan la deidad, interpretan esta pluralidad como un consejo de dioses distintos con cuerpos físicos. El Padre tuvo un cuerpo físico antes de ser Dios, pero evolucionó a tener esa esencia de divinidad. El Hijo tuvo un cuerpo físico antes de tener la esencia divina. El Espíritu Santo también. Entonces, este es el concepto teológico respecto a la divinidad o deidad de los mormones, lejos de lo que la Biblia nos revela. Ahora encontramos otro texto muy interesante y es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. A este texto le llamaban el Shema. Todos los judíos tenían que recitar constantemente el Shema. ¿Qué decía esto? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí es donde entra la paradoja. ¿Por qué? ¿Es uno o son tres? Y se está utilizando
una palabra hebrea plural, ¿cómo que aquí dice que es uno? Esto es lo paradójico, pero muy interesante. Mire, hay dos palabras para hablar de uno. Jehová uno es, para hablar de unidad. Dos palabras hebreas. Una de ellas es Ejad y la otra es Yahid. ¿Cuál utilizó el escritor en Deuteronomio 6:4 para decir Jehová uno es? ¿Cuál utilizó? Él utilizó la palabra hebrea Ejad y no Yahid. Ya vamos a explicar qué connotación tiene cada una de ellas. Veamos la palabra hebrea Ejad. Cuando Moisés escribe y dice Jehová uno es, en la palabra uno es, hablando de la unidad, Moisés usa la palabra Ejad. ¿Y qué denota esa palabra? La palabra clave para entender la naturaleza de Dios aquí es Ejad. En hebreo existen dos palabras principales para referirse a la unidad. Y la elección de Ejad es fundamental para la teología de la pluralidad en la unidad. Es fundamental. Veamos. Jehová uno, Ejad es. Ejad se refiere a una unidad compuesta. Ejad se refiere a una unidad compuesta o una unidad de partes armonizadas. Veamos algunos ejemplos para entender más este concepto. En Génesis 2:24 se dice, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una, ejad, sola carne. Aquí dos personas, hombre y mujer, forman una unidad. ¿Cómo es posible? Bueno, esto es lo que está transmitiendo. Dos personas forman uno. El mismo principio aplicado para Elohim, aunque la palabra es plural, pero está denotando la esencia de Dios, su singularidad, su esencia, su unidad. La palabra Ejad nos proyecta esta idea que es una unidad compuesta. Dios es uno, pero está compuesto por tres personalidades: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Éxodo capítulo 26, versículo 6, dice, las diversas partes del tabernáculo se unen para que el tabernáculo sea uno, Ejad, compuesta por diferentes partes el tabernáculo, pero dice que será uno. Nuestro cuerpo tenemos un cuerpo, pero este cuerpo está compuesto de diferentes miembros. Entonces, este concepto se transmite a esta palabra Ejad. Dios es uno, sí, es uno, pero esa unidad está compuesta por varias personalidades. No olvide esto porque esa palabra hebrea Ejad es determinante para entender el concepto de la deidad y la unidad. Ahora veamos la otra palabra Yahid, que también se traduce como uno. Se refiere, Yahid, a una unidad absoluta, única y solitaria. Se usa, por ejemplo, para referirse a un hijo único, como Isaías en Génesis, como Isaac, perdón, en Génesis 22:2. Un hijo único, no hay otro. Entonces, si Moisés hubiera querido decir que Dios es una unidad indivisible, es decir, no hay más, y matemáticamente hablando, como sostiene el Islam o sostienen los testigos de Jehová, ¿cuál palabra hubiese utilizado Moisés?
habría utilizado la palabra Yahid, pero no lo hizo. Él utilizó la palabra Ejad, porque el concepto que quería transmitir Moisés a la comunidad judía y ahora a nosotros es Dios es uno compuesto por tres personalidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontraremos allí la amplia manifestación del Dios divino en tres personalidades: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En conclusión, el uso de Ejad en el Shema permite y sugiere que la unidad de Dios no es la soledad de una sola persona, sino la unidad sustancial de una naturaleza divina donde coexisten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Conclusión exegética. El Shema no fue escrito para negar la Trinidad, sino para negar el politeísmo, es decir, los muchos dioses. En el contexto del antiguo cercano Oriente, donde los pueblos tenían cientos de dioses, Israel declaraba que su Dios era una unidad perfecta. Jesucristo, en el Nuevo Testamento, también manifestó acerca de esa unidad. Para el cristiano, el Shema es la base de la fe porque define que Dios es un solo ser, pero cuya vida interna es tan rica que se revela en una comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús lo dijo en Juan 10:30, yo y el Padre, uno, gen, somos. Es interesante notar que en el griego de este versículo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y ahí tenemos la palabra gen en griego. Jesús usa el género neutro para uno, gen, indicando una unidad de esencia, no una sola de persona. Así que tanto en el Antiguo Testamento, Ejad, y el Nuevo Testamento, Gem, denotan uno en esencia, no hablando de cantidad, sino unidad en esencia, aunque esta unidad está compuesta por tres personalidades. Jesucristo lo dijo de muchas formas al manifestar Él. Cuando iba a ascender a los cielos, Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que el Padre mande al Consolador. Ahí tenemos las tres personalidades de esa deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es por ello que nosotros debemos de tener muy en cuenta cómo Dios se manifiesta y la esencia en cuanto a la divinidad. El Dios eterno está compuesto por tres personalidades: el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Son tres dioses? No, son un Dios. Son un Dios. Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Que Dios nos bendiga y nos ayude a mostrar siempre ese deseo para estudiar su palabra. La tarea
La tarea de esta clase será la siguiente. Investigue en el Nuevo Testamento los textos que hablan de la deidad. Dios es uno. Investigue los textos, escríbalos y me comparte al menos unos 5 textos donde se refleje la pluralidad en la unidad. Dios es uno. Vamos a poner aquí pluralidad en la unidad. Pluralidad en la unidad. Es decir, usted va a hacer una investigación donde los textos bíblicos hagan notar cómo se manifiesta esa pluralidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los tres son uno. Que Dios me los bendiga y nos estaremos viendo en la próxima clase.